Muy bien, ya estamos grabando. Julio Vargas, muy buenas noches. El señor José Carrasco, muy buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Gracias. Buenas Bueno, noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Un saludo a todos y bendiciones. de igual manera, que todos sean Bendición. bienvenidos. Ay, ¿quién nos falta? ¿Quién tenemos? A ver. Natalie, Perdón, Sofía. pastor, fui yo contestando. Ah, no. Que bendiciones a todos. Tranquila, no, muy bien, excelente. Que todos sean bienvenidos. Vamos a seguir hablando sobre la vida devocional con los salmos, implementando en nuestras vidas la rutina de siempre estar en la palabra, también estar en la palabra con nuestra familia y tenemos en la palabra una gran herramienta, los salmos. Esta noche vamos a hablar un poco más sobre los salmos. En la primera lección vimos el Salmo 1, algunas características de los salmos. Hablamos un poco sobre viendo la ley y el evangelio en los salmos. En la clase anterior hablamos sobre cómo preparar un mensaje. Vamos a imaginar que usted tiene la oportunidad de compartir un mensaje con una familia, con otra persona, tal vez sin mucha anticipación, ¿qué va a hacer? Y vimos que en los salmos tenemos un mensaje que compartir y con el método de las 4C, pensando en captando la atención, contando el salmo y usando algunas de las preguntas de consolidar, usted puede en casi cualquier momento preparar un devocional. Y ahora, pues veo que un compañero creo que tiene problemas. Voy a compartir de nuevo nuestro link. A ver, perdón. Invitar. Ok. Y por el WhatsApp. Gracias por la paciencia. Buenas noches. Ok. Muy bien. Esta noche vamos a hablar un poco sobre las categorías de los salmos. Vamos a hablar también sobre algunos temas difíciles en los salmos. Por ejemplo, los salmos que llamamos los salmos imprecatorios, que piden hasta la muerte, el castigo de los incrédulos. También vamos a hablar sobre los salmos que nos señalan a Cristo, los salmos mesiánicos, los salmos que, aunque fueron escritos años y años, cientos de años antes de Cristo, son salmos que nos hablan acerca de los detalles, los detallitos de la vida de Cristo y la obra redentora de nuestro Salvador. Entonces, este es el plan para nosotros, para esta noche, para la lección 3. De nuevo, que todos sean bienvenidos. Vamos a ofrecer esta oración para iniciar nuestra clase esta noche. Querido Padre Celestial, gracias porque en los salmos nos muestran lo que tu Hijo sufriría en nuestro lugar por nuestro pecado. Ayúdanos a seguir aprendiendo sobre tu Hijo en los salmos y que podamos utilizarlos en nuestra vida devocional. Te lo pedimos, no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Muy bien, había una riqueza de información en el video para hoy con el profesor, con el pastor Henry Herrera. De hecho, yo, aunque he estudiado los salmos en el seminario, he leído libros sobre los salmos, fue un buen repaso para mí lo que el pastor Henry nos compartió en el video. De hecho, yo hice clic algunas veces para parar el video y tomar notas pensando en algunas de las cosas que él compartió con nosotros. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la clasificación musical de los salmos. ¿Puede alguien ayudarnos a recordar cuáles son las distintas clases de salmos
en cuanto a su clasificación musical, o alguien quiere compartir un poco en cuanto al estilo de música y las clases de los salmos pensando en su uso por los creyentes, también pensando en la música. Sí, Teresa, muy buenas noches, buenas tardes para usted. Adelante. Sí, gracias, pastor. Bueno, aquí en el video nos dice que lo dividen, los salmos, bueno, son cantos de alabanza, nos hablan de que hay 57 salmos, donde hay una división, y 30 salmos que son cánticos, unos que se dividen en oraciones, hay otros que los mencionan en hebreo, que es el Mictán, y el otro es el Maskil. Entonces, pues lo que yo entiendo es que no todos los salmos son cánticos, ¿no? Aquí nos está diciendo que en estas clasificaciones pueden ser cantos o pueden ser oraciones. Muy bien, sí, una buena explicación de las diferencias, que algunos son como cánticos, algunos son canciones de alabanza, algunos de los salmos son oraciones. Y algunos salmos son para la instrucción. Pensamos en el Salmo 1, eso nos está enseñando acerca de los dos caminos. Pero hay otros salmos, el 104, el 103, que son pues canciones de alabanza. Hay como súplicas para ayuda. Hay hasta, pues vamos a ver luego en nuestra clase esta noche que hay hasta salmos que piden ayuda en momentos de guerra contra los enemigos y los enemigos de Dios. Hay salmos con lenguaje poético y la lengua es algo y lenguaje es algo hermoso que tenemos de Dios, que muchas cosas pueden ser expresadas por pues el estilo de escribir, por las palabras elegidas por los salmistas, y vemos que pues con muchos de los salmos había una conexión con la música. Había salmos también para la, los cultos, las actividades, las ceremonias religiosas del pueblo de Dios. A veces usamos la palabra liturgia, hay como salmos litúrgicos porque son diseñados para involucrar la participación de dos grupos, ya sea un líder y la congregación, o por lo menos como dos grupos de personas, como una persona leyendo pues la primera línea y las otras personas respondiendo con la segunda línea. Eso vemos en el Salmo 121, de hecho, vamos a ver ahora el Salmo 121. Eh, Algunos han dicho que este salmo fue utilizado cuando el pueblo de Dios viajaba a Jerusalén, subiendo a Jerusalén. Y vemos que pues hay como una pregunta y después una respuesta. Elevo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y podemos imaginar el líder citando este versículo y la congregación respondiendo, mi socorro viene Papá, la del próxima Señor, vez a tocar creador música, del si sabe cielo tocar el cosa de la música más bonita. y de la tierra. Sí. Entonces vemos ahí como una invitación o una pregunta, una declaración y luego una respuesta a este estilo litúrgico. Otra pregunta para nosotros. Entonces hemos pensado un poco en su uso en las ceremonias, en el culto, en la liturgia, en la oración. ¿Cuáles son las distintas clases de salmos en base a su estilo y su tema? Entonces, ahora vamos a pensar un poco más en el tema de los salmos. Sí, damos la palabra al señor Juan Reyes y sigue el señor Julio Vargas. Adelante, Juan Reyes. A ver si estoy bien, hermano. Dice, salmos penitenciales,
salmos de enseñanza, salmos de consuelo, salmos de oración y petición, salmos de acción de gracia. Excelente, Juan. Sí, eso debe haber estado tomando notas usted. Muy bien. Penitenciales, pidiendo perdón. Podemos pensar en la vida de David. Él cayó y enseguida pidió perdón, se arrepintió. Salmos de enseñanza, salmos de consuelo, salmos de oración y petición, salmos de acción de gracias, los salmos imprecatorios y Julio Vargas, algo que agregar. Sí, solo le faltaría los salmos mesiánicos, dan detalles importantes de la persona, la obra y el reino de Cristo. Gracias, pastor. Excelente, sí, los salmos mesiánicos que nos hablan de la persona y de la vida, de la obra de Cristo. Nosotros tenemos fe en Cristo debido a la gracia de Dios. Nosotros no podemos tomar crédito por nuestra fe. Sabemos que desde la eternidad Dios nos predestinó para la salvación y en su amor, en su gracia, Él decidió poner la fe en nuestros corazones y Él cuida nuestra fe, Él fortalece nuestra fe por los medios de gracia. Por medio del bautismo somos conectados a Cristo. Por medio de la palabra, nuestra fe aumenta. Por medio de la Santa Cena, Dios está fortaleciendo nuestra fe. Pero también podemos ver la continuidad en las escrituras y quedar con la boca abierta en una buena forma, porque en los salmos que fueron escritos cientos de años antes de Cristo, tenemos detalles que son totalmente y 100% cumplidas en la vida y en la obra de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poco sobre los salmos mesiánicos, que pues bajo la inspiración del Espíritu Santo, alguien, ya sea David, ya sea otro salmista, escribió algo y cientos de años después, esta misma situación sucedió en la vida de Jesús o describe algo acerca de Jesús. Antes de entrar en materia, antes de ver un poco más sobre los salmos mesiánicos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión pensando en este tema, los salmos mesiánicos? Vamos a ver algunos ejemplos también esta noche de los salmos mesiánicos. Eh, Predicen detalles y detalles importantes también de la persona, la obra y el reino de Cristo. Y en el Antiguo Testamento encontramos tres tipos de profecías concernientes a la venida de Cristo. Profecías directas. Profecías directas son aquellas en las que el profeta, el salmista escribe solo acerca de Cristo. Es bien directo, algo que tiene que ver totalmente y exclusivamente con Cristo. También hay unos salmos y pues en otras partes del Antiguo Testamento, también pensando en Isaías y también en otras partes, hay profecías típicas. La palabra típica aquí no quiere decir necesariamente como común o generales, como la comida típica, es más como una representación. Entonces, una profecía típica es cuando una persona, una cosa, un evento en el Antiguo Testamento señala un evento futuro o persona similar en el Nuevo Testamento. Podemos pensar en algo que sucedió, algo que el profeta describe y vemos como un símbolo
de algo que va a suceder en el futuro. Entonces, no tan directo, pero se puede ver la conexión, se puede ver un vínculo. Y también hay profecías con cumplimiento intermedio. Es donde el profeta escribe de por lo menos dos eventos futuros, un cumplimiento parcial, incompleto de la profecía y su cumplimiento completo logrado por Cristo. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en David mismo como un cumplimiento intermedio del rey de Israel. Entonces llegó un buen rey para el pueblo, pero vemos el rey de reyes en, en Jesús, en el Cristo, el Mesías, el prometido, que no va a gobernar por un poco de tiempo y que no va a caer de vez en cuando en el pecado, sino que es el rey perfecto que gobierna para siempre. Eh, Vemos pues esos tres tipos de profecías en los salmos mesiánicos. Y entre todos los salmos mesiánicos, en los salmos hay dos grupos de estas profecías. Hay las que se puede identificar, que nosotros podemos identificar con certeza, sin ninguna duda, porque estos salmos son citados en el Nuevo Testamento. Y muchas veces tenemos desde otras partes del Antiguo Testamento también, en otros libros, tenemos una profecía y esta profecía es confirmada como cumplida por Jesús mismo o por otros apóstoles, discípulos, otras personas en el Nuevo Testamento. Y el otro es que hay algunas profecías que no son identificadas como tales en el Nuevo Testamento. Entonces, podemos ver la profecía, pero no tenemos como una aprobación específica por la parte de Jesús en los evangelios o por la parte de los discípulos en las epístolas. Vamos a hablar un poco sobre la aplicación. ¿Qué significa? Hemos hablado sobre cómo hay salmos mesiánicos y nos hablan de Cristo y son parte de la palabra inspirada de Dios y es increíble que podemos ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento, pero ¿qué tiene que ver o qué tienen que ver con nosotros, los salmos mesiánicos? Pues tienen gran valor porque nos hablan aún más de quién es nuestro Salvador, de quién es nuestro Dios y de qué iba a hacer y qué hizo Jesús para con nosotros. Fueron y siguen siendo una fuente de fortaleza y aliento para los creyentes. Eh, por eso utilizamos los salmos hoy en día en el culto. Por eso, al estudiar la vida de Jesús, también vamos a estar viendo los salmos, porque nos hablan acerca de él y quién es y qué ha hecho y qué sigue haciendo para nosotros hoy en día. Entonces vamos a avanzar y hablar un poco más sobre Cristo en los salmos. Antes de los salmos, a los creyentes se les dieron pocos detalles sobre la obra del Salvador venidero. Entonces nosotros sabemos que Jesús nació en Belén, sabemos que creció en Nazaret, sabemos que fue a Egipto, sabemos que tenía que sufrir, sabemos que fue condenado a la muerte y sabemos que fue resucitado. Pero todas las cosas que mencioné, había como profecías acerca de estos detalles en los Salmos y en los otros libros del Antiguo Testamento. Pero para nosotros es un poco más fácil dar un resumen de la vida de Jesús porque tenemos los 4 evangelios. Entonces, nosotros tenemos como la panorama general, tenemos como todo el cuadro bien pintado, tenemos como todo el dibujo y podemos pues saber aún más
Pero los creyentes, antes de la venida de Jesús, ellos solamente sabían como algunas cosas, pero fue algo que ayudó a ellos a que pues tuvieran esperanza. ¿Ok? Sabemos que alguien va a venir, sabemos algunos detalles acerca de él. En los Salmos, David reveló muchas cosas sobre su descendiente que sería el Mesías. Vamos a ver cuáles son algunas de estas cosas. Que sería verdadero Dios. Entonces, iba a venir un rey que no solamente iba a ser rey, sino verdadero Dios. Su gobierno iba a incluiría el mundo entero. Entonces David y pues Salomón, los otros reyes, eran reyes del pueblo de Israel, un lugar específico, durante un momento específico en la historia del mundo. Pero el reino del descendiente de David, pues será el mundo entero. Que él tendría el dominio completo sobre toda la tierra. Eso vemos en los Salmos. Entonces, para los creyentes, esperando la llegada de su Salvador, pues no tenían todos los detalles que nosotros tenemos, pero sí sabían que él va a tener dominio completo sobre toda la tierra. Ah, Sabemos también desde los Salmos, si los creyentes en ese entonces, antes de Cristo, pues por medio de los Salmos, sabían que el Mesías vendría a sufrir por el pecado. Sería rechazado por los líderes de Israel, eh, sufriría burlas durante su aflicción. Tenemos eso en los Salmos y vemos su cumplimiento en la noche en que Jesús fue detenido y condenado a la muerte, que ser traicionado por un amigo, que sería traspasado de pies y manos, recibiría vinagre para beber, echaron suerte sobre su ropa, parecería la angustia de ser abandonado por su padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que tenemos en los Salmos y palabras dichas por Jesús en la cruz, y también que resucitaría el Salmo 16, un salmo hermoso acerca de la resurrección de Cristo, y que reinaría por siempre como sacerdote y rey. Entonces, hace poco yo mencioné que nosotros tenemos la fe por la gracia de Dios, y Dios fortalece nuestra fe por medio de los medios de gracia. Pero si está, y no podemos convencerle a alguien a creer en Jesús por discutir. Solamente el Evangelio va a crear la fe en el corazón. Pero una cosa que podemos hacer para tratar de señalar que la Biblia es verdadera, que debemos tomar en serio la Biblia, es podemos ver las profecías y su cumplimiento. Puede ser, si alguien tiene algunas dudas, podemos con gentileza pues decirle que pues es el Señor que va a quitar nuestras dudas. Es el Evangelio que va a fortalecer nuestra fe. Pero podemos ver algo maravilloso e increíble en la Biblia. Tenemos tantos detalles, detalles específicos, traspasado de pies y manos, que personas echarían suertes para su ropa, y eso vemos en la vida de Jesús. Eso es increíble, es otra prueba de que todo eso, eso no es como una fábula, eso no es una historia inventada, sino eso es algo real. ¿Cuáles son sus dudas? Buenas noches, Wilson. ¿Cómo está? Y ahora voy a dejar de hablar tanto y invito su participación. Sí, señor hermano Julio Vargas, adelante. Gracias, pastor. Yo encuentro bastante similar en algunos párrafos y algunos versículos del Salmo 22 con lo que dijo Isaías 53:3. Hay bastante parecido incluso en el lenguaje acerca del sufrimiento que iba a tener
el Señor. Gracias, pastor. Ese era mi comentario. Muchas gracias, señor Julio Vargas. Sí, algunos han dicho que posiblemente el autor del Salmo 22, pues, fue, que Isaías fue una influencia para él. Y eso vemos con algunas de las otras, algunos de los otros profetas también, que algunos estaban profetizando en la misma época. De hecho, vivían en el mismo tiempo y podemos ver que pues uno tenía una influencia sobre otra y viceversa y que pues eran como socios, aunque no siempre no tenemos evidencia que trabajaban todo el tiempo en equipo, como a veces, como sí, como a veces hay en el ministerio hoy en día, como equipos trabajando de una forma muy unida, y no digo que había división tampoco, pero pues estaban trabajando por otras partes, no había los medios de comunicación, todo eso, pero sí, habían como autores trabajando en la misma época y a veces pues uno pudo haber recibido como algo por la parte de Isaías y viceversa. Y todavía todo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero una muy buena observación, los vínculos entre el Salmo 22 y Isaías. Muy bien. Vamos a hablar un poco más sobre los salmos y Cristo y después vamos a hacer una actividad para hablar un poco sobre los salmos imprecatorios, que a veces pueden ser un poco difícil para nosotros. Entonces, para concluir nuestra conversación sobre Cristo en los salmos, nuestro Señor citó los salmos para enseñar. Durante la purificación del templo, citó el Salmo 8:2 diciendo, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. También citó el Salmo 22, que Julio Vargas acabo de mencionar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también del Salmo 31, versículo 5, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí también tenemos una aplicación para la vida devocional. Jesús sabía tanto pues, por un lado, porque era el Hijo de Dios, era Dios mismo y era el Verbo hecho carne, él sabía toda la palabra de Dios. Pero también sabemos que él, pues, fue al templo, él se dedicó tiempo a la oración. Entonces, él sabía tan bien los salmos para citarlos en su enseñanza. Y eso vemos también por la parte de los discípulos y por en sus enseñanzas, sus prédicas, que tenían ya en la mente, ya listos unos salmos para poder incluirlos en sus conversaciones con otras personas, en su ministerio. Y eso es un gran recordatorio para nosotros, que vale la pena memorizar algunos salmos, vale la pena estar muy familiarizados con los salmos, porque son de enseñanza y también de consuelo, y que podemos usar en casi cualquier momento. De hecho, no sé si algunos de hay un grupo musical, cantan en inglés, pero es un grupo famoso por el nivel mundial. No sé si alguien ha escuchado del grupo U2, es una banda de rock, U2, de hecho han tenido conciertos en América Latina. Es un grupo de cuatro hombres y tres son cristianos y ellos utilizan en varias de sus canciones los salmos. De hecho, tienen un salmo, ellos tienen una canción y la letra para esta canción se basa en el Salmo 40. Y de hecho el nombre de esta canción es simplemente 40 y es palabra por palabra el Salmo 40. Entonces solo quisiera compartir eso, que hoy en día hay personas que ya tienen memorizados, o por lo menos hay personas que son familiarizados con los salmos y que los que son familiarizados con los salmos
incluye a nosotros también. Entonces, ahora vamos a hacer una dinámica grupal. Vamos a hacer una actividad. Vamos a dividirnos, creo, en tres grupos. Y yo tengo aquí, lo que vamos a hacer es, cada uno de los grupos va a ver uno de estos salmos. El Salmo 10, el Salmo 35, el Salmo 58 y especialmente los versículos citados. Salmo 10, 12 a 17, Salmo 35, 4 a 6, el Salmo 58, 1 a 8. Y van a ser, y de hecho voy a tomar una captura de pantalla y dejar estas preguntas en el chat que tenemos. Van a leer juntos, por favor, pido que alguien lea el texto y después voy a pedirles que en su grupo contesten estas preguntas y después vamos a volver a conversar juntos. Entonces, rapidito voy a hacer la captura de pantalla y muy bien, y después voy a dividirnos en tres grupos. Ok, muy bien. Y aquí para que tengan los salmos. Ok. Entonces, tal vez vale. Pastor Matt, ¿podría Sí. volver a poner las preguntas? Disculpe. Sí, claro que sí, claro que sí. Y en el grupo de WhatsApp que tenemos, voy a compartir una captura de pantalla de esta lámina y de la lámina con los salmos. Entonces, esta es la tarea. Y vale tal vez pedirle a alguien a su grupo que sea su líder para dar un informe después. Entonces, vamos a ver los salmos y después escuchar sus respuestas ahí. Entonces, a ver, para dividirnos en grupos, salas para grupos pequeños, vamos a hacer, vamos a hacer tres grupos y, si usted va a formar parte del grupo uno, usted va a tener el Salmo 10 eh, 12 a 17. Si usted forma parte de la sala 2, ustedes van a ver Salmo 35. Y si usted forma parte de la sala 3, van a ver el Salmo 58. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas antes de abrir las salas? Pastor, Sí, usted nos coloca el número de salas para oh, ya, está bien. exactamente. Sí, Ya, pastor. exactamente. Pastor Matt, Sí. profesor, vamos a comentar tanto acá en la sala y en el chat, ¿verdad? También de vida devocional. Exacto. No, mejor es que lo que pueden hacer es en su grupo pequeño hablar de las preguntas y, Ah, bueno, sí, y al volver juntos, alguien puede darnos como un informe, como, sí, en gracias. nuestro grupo nosotros vimos el Salmo y estamos de la opinión de que eso. Entonces, eso es como lo vamos a hacer. Pastor, disculpe, ¿no puede poner los tres grupos qué salmos son? No lo copié. Sí, de hecho, voy a ponerlos. A ver si puedo. Voy a tratar de, en este momento, dejar los salmos en el chat que tenemos. Ok, vamos. Ok. Ok, en el grupo de WhatsApp acabo de compartir los tres salmos, 10, 35 y 58. Y ahora estoy compartiendo las preguntas. ¿Qué desea el autor que Dios les haga a sus enemigos? ¿Por qué? ¿Para qué? Y nosotros podemos y debemos orar así. Entonces, estas son las preguntas. Profesor, disculpe, Sí, dígame, dígame. cada grupo tiene un salmo diferente o hay que leer los tres salmos cada uno? Solamente tiene que, y lo que voy a hacer también es, rapidito voy a entrar en cada sala para confirmar que ustedes tengan el salmo adecuado. Pero
cada grupo va a haber solamente uno de los tres salmos. Entonces vamos a tener tres grupos y estamos viendo tres salmos, un salmo para cada uno de los grupos. Muy bien, entonces muy pronto deben recibir la invitación para ingresar a la sala pequeña. Va a aparecer una invitación ahí en su equipo y puede hacer clic. Y también voy a estar entrando para confirmar, pero vamos en este orden. Si usted forma el grupo 1, usted va a estar viendo el Salmo 10. Y si usted forma el grupo 2, el Salmo 35, y si usted forma, si su grupo es el número 3, el Salmo 58. Muy bien. Ok. Ahora entonces, puede notar, en la sala 1, para el Salmo 10, 12 a 17, vamos a tener Carola, Jacqueline, Javier, Juan Reyes, Sofía Valentina y Wilson. Este es el grupo 1 para el Salmo 10. En la sala 2 tenemos Jenny, José María, Julio Vargas, Natalie y Rodrigo de Jesús. Sí, pastor, aquí estamos. Perfecto, para el Salmo 35, 4 a 6. Y para la sala 3 tenemos Ada, José Carrasco, Luis Bello, Sofía Valencia y Teresa para el Salmo 58. Entonces ahora deben recibir su invitación a su sala y tienen las láminas en el grupo de WhatsApp. Vamos a dedicar unos 10 minutos más o menos a esta actividad. Muy bien, creo que casi todos ya están por su sala pequeña. Muy bien. Excelente. Y Javier Rivas y Jacqueline, cuando tengan chance, deben tener como una invitación para ingresar a, a una sala que se llama sala 1, para hablar más sobre el Salmo 10. Salmo 10. Muy bien. Voy a ver si puedo compartir en el chat también. Ok, información. Javier, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Ok. Ok. Javier, muy buenas noches. Si me escucha, lo que estamos haciendo es, nos hemos dividido en grupos y pronto usted debe haber recibido una invitación para, para entrar en una sala pequeña. Muy bien.
más malos ni menos malos. Seguimos siendo igual de perversos y malvados, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? Sí, Me he pero o sea, perdido, quiero decir disculpe. que no, ya la oración no debe ser de esa forma. O sea, porque ya Cristo nos dio su salvación. No sé si explico eso. Yo creo que más bien podría ser de esa forma. O no sé qué dicen las otras dos personas, no sé. Bueno, pero aquí está pidiendo para los malvados. Y también luego dice al último, no te olvides de los humildes, los huérfanos y desvalidos. Confían en ti, tú eres quien los ayuda. Entonces, pues está como contradictorio, ¿no? Sí, debemos orar o no debemos orar a nosotros así. O sea, debemos orar por todos, tanto por los humildes y también por los malvados, para que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí me explico? Sí, Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, tenemos que orar realmente por todos. Y yo creo que podemos Sí. utilizar esta oración, pero para todos, ¿no? Porque dice, no te Ujú, olvides. Dice, levántate, oh Jehová. No sé qué versión está. Yo estoy con la Reina Valera 60. Por el Leo, ujú. levántate, oh Jehová, Dios. Hola, señor Desi, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Aló? Buenas noches, señor Desi Palacios, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto. Pucha, que acá estoy, que Dios lo bendiga, Pastor, que Dios nos bendiga a todos. Acá estoy luchando con el internet, Pastor, que no Ay, no hay entro, problema. salgo, me saca de la sala. Ahorita estoy viendo la dinámica. La dinámica me interesa porque justamente que quería esas preguntas, Pastor, tenía esas interrogantes de por qué el Salmo siempre pide cosas negativas para los enemigos, ¿no? Sí. Entonces justamente ese es el tema que estaba queriendo hacer esta pregunta. Mire, y he podido entrar, ingresar ahorita y he visto ahí en el, en el grupo, he visto justamente los salmos y ahí en la dinámica donde dice por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, justamente mis preguntas, pastor. Entonces yo digo, voy a ingresar, de repente puedo hacerlo. Oh, claro Y que aquí estoy, sí. pastor. Muchas En, gracias a Dios. Gracias. no, gracias a usted. ¿En cuál grupo estuvo usted? ¿Se acuerda? ¿El grupo uno, 2 o 3? Porque puedo agregarlo de nuevo, pero se me olvidó en cuál grupo estuvo. O sea, pastor, está mala. Está Ah, tranquilo, no hay problema, no hay problema. Y Jacqueline, ¿en cuál grupo estuvo usted? ¿En el primer grupo? Sí, pastor, es que me salí. Si me puede agregar, por favor. Claro, claro, en un momentito, sí. Debe haber, a ver, ok, y Gracias, pastor. no, no hay problema. Solo me toca, ahora encontré. Ahora para el grupo uno, ¿cierto? Sí, pastor. Ok, Gracias. perfecto. No hay de qué. Y Desi, ¿se acuerda en cuál grupo estuvo usted? Tal vez. eh, ¿cuánto? La vez pasada. O no, tal vez no. ¿Usted estuvo participando en uno de los tres grupos pequeños, viendo los tres salmos o no? ¿O está entrando a la sala por primera vez esta noche? No, la semana pasada. Ah, no, hace como unos 5 minutos, hace poco, en esta Ah, clase. no. Ahora no he tenido grupo. No le digo que estoy batallando con el internet, pastor. Ah, No ok, tengo. tranquilo. Ah, perfecto. Sí, de hecho, muy pronto lo que hicimos es que nos dividimos en tres grupos pequeños para hablar exactamente de ese tema de que usted mencionó, como los salmos imprecatorios, pidiendo el castigo para los enemigos de Dios y es adecuado o no para el creyente en hoy en día. De hecho, tenemos en este momento tres grupos pequeños hablando de este tema. Y en como 2 minutos vamos a volver a estar juntos y seguir hablando sobre este mismo tema.
Y veo que nuestro compañero Fabián está aquí. Fabián, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ok, vamos a invitar a nuestros compañeros quienes están en unos grupos pequeños a volver a estar aquí con nosotros. Hoy vamos a continuar la conversación sobre los salmos. Muy bien. Ok. Hola, buenas noches. Fabián, buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, lo que pasa es que yo agarré más tarde el Zoom. Yo quería ver que, o sea, que hizo una reunión de grupos pequeños. Sí, y de hecho ya los grupos, hicimos una reunión con 3 grupos pequeños, pero en este momento nuestros compañeros están regresando para estar aquí en esta sala Ah, principal. bueno, Sí. bueno, porque la verdad Justo que a no tiempo, no entendía. se preocupe. Sí. Bueno. Casi tenemos todos, casi tenemos todos. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a compartir la pantalla de otra forma. Vamos, Salmo 10, 12 a 17. Ok, ya estamos. Todos han regresado. Muy bien. Y ahora para ver la Biblia, para ver el Salmo. Ok. El Salmo, el grupo 1 y el Salmo 10, 12 a 17. Vamos a ver los versículos. ¿Puede alguien leer el Salmo 10, 12 a 17 y después que el representante del grupo 1 nos da como un mini informe, por favor, de la charla de su grupito? Entonces, ¿alguien para leer el Salmo 10, 12 a 17, por favor? Adelante, Javier, adelante. Amén. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia al malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienes muy lejos de su vista. Está leyendo todo el salmo. Sí, ¿No es hasta el 17? hasta 17, sí. O sea, voy por el 6. ¿Sí? Ok, sí. Dice, me perdí. Sus caminos son torcidos en todos sus tiempos, sus juicios lo tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecio. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alzará el infortunio, llenará esta en su boca maldición y engaños y fraudes, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijo, mata al inocente. Es hasta el 17, ¿no? Hasta el Es largo. 17, sí, sí. Sí, dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se escoge, se agancha
y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, y alza su mano. No te olvides de los pobres, porque desprecian el malo a Dios. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no los inquirirás. Tú lo has visto porque miran al trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. ¿Sí? Sí, Tú muy eres bien. el amparo del huérfano. Quebrantas tú el brazo del inicuo y persigues la maldad del malo hasta que no halles ninguno. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra ha perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento a sus oídos. Amén. Amén. Muchas gracias, Javier. Y del grupo número 1, ¿alguien desea eh, compartir algunos de los pensamientos de su grupo con respecto a estas preguntas que vamos a ver aquí en la pantalla? Eh, ¿Algún Amén. representante? Sí, Adelante. Sí, sí. sí, yo soy del grupo 1 y Amén. pues los compañeros estuvimos reflexionando, pues los compañeros hablaron acerca del Salmo. Pues este Salmo dice que, o sea, que aparentemente, ¿no? Es como si los malos triunfaran, ¿ya? Y como si Dios no escuchase las plegarias de los justos, del afligido, ¿sí? Pero lo que reflexionábamos pues en el grupo era que, o sea, nosotros podemos tener la certeza de que Dios escucha y está atento a las injusticias, ¿sí? Que los malvados hacen con el hombre, ¿sí? Y este salmo tiene mucha relación con el salmo anterior, que es el Salmo 9, también que dice que Dios nunca cierra su oído a nuestro clamor, porque acá al final del salmo nos decía que Dios oye, ¿sí? Y está atento al deseo de los humildes, o sea que él está presto a escucharlo, sino que pareciera que no, pero al final sabemos que Dios obviamente va a hacer justicia, ¿sí? Pero pues nosotros no sabemos quizás de pronto qué Dios nos quiere mostrar ante esa situación difícil, y eso me llevaba a mirar lo que pasaba con Job, ¿no? Que Sí. quizás Job que era justo, bueno, que era fiel y sufrió pues una situación, pero él no sabía quizás de pronto lo que estaba sucediendo entre el enemigo o la conversación que hubo entre el enemigo y Dios, él no tenía ni idea, pero él recibió lo que Dios le dio y la palabra nos dice pues que él supo sobrellevar digamos, esa situación. Y al final salió victorioso, pues Dios le recompensó. Entonces nosotros nos ponemos esa misma, digamos, historia y podemos reflexionar. Quizás no sabemos qué está pasando al otro lado, por decirlo así, que Dios nos quiere mostrar. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar ese ejemplo y ser constante, perseverar, ya que al final, como dice acá, Dios no cierra sus oídos ante los clamores de, del justo y Dios nos va a hacer esa justicia. Dios al final nos va a recompensar. ¿Sí? Amén. Muy bien, muchas gracias, Javier, y muchas gracias, grupo número 1. Y algo difícil en estos versículos para nosotros es que el autor pide a Dios levantar su mano contra el malo y quebrantar el brazo del inicuo. Y eso nosotros podemos parecer un poco raro. Y entonces, ¿está bien pedirle a Dios que haga daño a, a alguien? Pero nos toca pensar en lo que toda la Biblia dice.
Sabemos que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Sabemos que Dios amó tanto al mundo, es decir, todas las personas de todos los tiempos, que envió a su Hijo unigénito. Tenemos ejemplos de Dios mandando profetas y ministros a pueblos que pues estaban normalmente en contra del Dios verdadero. Podemos pensar en, en, pues, en algunos ejemplos, pero aquí tenemos también tomar en cuenta la justicia de Dios. Es bueno que Javier y el grupo número 1 mencionaron la justicia de Dios, porque aunque Dios sí quiere que todos sean salvos y hizo todo lo necesario para que todos fueran salvos, también hay condenación para los que rechazan a Dios y a su perdón y a su vida eterna. Y Él es perfectamente justo. También es totalmente perdonador a la vez. Y no quiero desviarnos mucho, pero ¿cómo puede Dios ser totalmente justo, que castiga todo pecado y odia el pecado y no tolera el pecado, y a la vez ser amoroso y bondadoso y perdonar hasta los peores de los peores? ¿Cómo puede Dios ser así? Es solamente en la cruz de Cristo, ¿cierto? Ahí Él está castigando a su Hijo por el pecado de todo el mundo para poder perdonar y justificar a todo el mundo. Pero vemos para los que van a rechazar el perdón de Dios, sí hay justicia y la justicia perfecta. Y vemos que había pueblos, había personas en la historia de la iglesia que se enfrentaron a, a esta verdad y al verdadero Dios y a su amor. Y entonces ellos se enfrentaron su juicio. Vamos a tomar, ya estamos a la hora. Si alguien tiene que salir por otro compromiso, puede hacerlo sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza. Hágale. Vamos a tomar un poco de tiempo más y para ver el Salmo 35 y el Salmo 58. Y esta conversación va a ser como una introducción para nuestra siguiente lección. No creo que tengamos tiempo para hablar en la profundidad sobre los salmos imprecatorios esta noche. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a escuchar del grupo 2 y el grupo 3 y de ahí estar bien preparados para iniciar en la próxima lección con los salmos imprecatorios y después entrar en el nuevo material también. Entonces, vamos ahora a ver el Salmo 35. El Salmo 35. Ay, ¿cómo lo hago aquí? Me toca. eh, ok. Vamos al Salmo 35 y vamos a ver los versículos 4 a 6 que dice la palabra de Dios: haz que queden confundidos y en vergüenza los que quieren matarme, que retrocedan y quedan confundidos los que busquen mi mal, que sean como el tamo que arrebata el viento, que el ángel del Señor los acose, que sea su camino oscuro y peligroso, que el ángel del Señor los siga. El grupo 2, ¿alguna Sí, reflexión? señor. Sí, adelante, Aquí grupo 2. estamos, Pastor Matt. Muy bien, Bueno, adelante. vimos en la primera, con respecto a la primera pregunta, que David clama para que el Señor lo libere de esos enemigos, ¿verdad? Y algo muy importante, eh, David escribe acá en estos 3 versículos, vemos que Dios le pide la justicia divina. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, él no está tomando ni escribiendo lo que él quiera hacer para defenderse por sí solo, sino que le da todo el poderío y el señorío a Dios para que el Señor sea el que haga justicia y lo defienda.
Él clama por esa protección del Señor, que lo libere de esa persecución injusta de parte de sus enemigos. El por qué, bueno, vemos ahí sobre todo que Dios le pide a David le pide al Señor que eh, lo libere, lo salve, porque realmente el mal que esos malvados desean para su vida es muy grande. Y entonces él quiere que el Señor sea el que tome esa protección y la retribución para esos injustos y para esos malvados. Y también vemos cómo, creo que fue el hermano Rodrigo, que Dios promete ayudar a los perseguidos y juzga a los pecadores que no se han arrepentido. ¿Era así, Rodrigo? Y después, bueno, ¿para qué? Para ser, como dije anteriormente, liberados de nuestros enemigos, pero vimos también algo muy importante del enemigo, de Satanás, porque la palabra nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero muchas veces el enemigo, ¿verdad? Zarandea a otras personas para utilizarlas en contra de nuestro caminar cristiano, para hacernos tambalear en la fe o traernos tentaciones a nuestra vida. Entonces, este salmo también vemos esa protección contra el enemigo. Y con respecto a que podemos orar así, sí podemos orar así, porque aquí en el salmo vemos claramente que se está pidiendo que Dios se encargue, que Dios sea el que en su soberanía y en su justicia tome el control de esos enemigos o de esos pecadores, de aquellos que quieran fraguar el mal para contra nuestra vida o contra nosotros en el área que sea. Eso sería, Pastor Matt. Excelente, Nathalie, y el grupo 2. Y sí, vemos aquí a David pidiéndole al Dios Todopoderoso que haga una intervención y que lo concediera su protección. Y esta es una buena oración. Podemos con toda la razón pedirle a Dios que nos proteja y que también pedirle que Él proteja a nuestros amigos y pues a los que están trabajando con el Evangelio, a los buenos, y que seamos protegidos y que nuestros seres queridos sean protegidos de los malos. Y vamos a hablar más sobre eso también en la próxima clase, pero una muy buena explicación y una buena aplicación para nosotros también. Vamos ahora a ver, por temas de tiempo, vamos a seguir avanzando al Salmo 58 y los versículos que tenemos ante nosotros son el 1 a 8. Un voluntario para que lea Salmo 58, por favor, versículos 1 a 8 y después escuchamos al grupo 3. Salmo 58, versículos 1 a 8 y también los tengo aquí en la pantalla. ¿Leemos? Adelante, gracias. Ok, lo leo desde la versión que tengo aquí. Perfecto, está bien. Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren,
cuando disparen sus saetas sean hechas de pedazos. Pasen ellos como el caracol que se desligue, como el que nace muerto, no vean el sol. Bien, Sí, así ante está la muy primera bien. pregunta, Sí, gracias, ok, adelante. continúo. Sí, continúe, gracias. Ok. Ante la primera pregunta que era, ¿qué desea el autor que Dios les haga a sus enemigos? Lo leíamos recién en el versículo 6 hasta el 8, que es una oración donde pide que Dios haga juicio sobre estas personas de mala reputación y mal comportamiento, y donde pide, hace un pedido de justicia, ¿sí? Dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, y hace, sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslie, como el que nace muerto, no vean el sol. Hay una clara acá, un pedido de justicia, donde también acá vemos un salmo imprecatorio, ¿no? Aunque vemos aquí algo, en esta parte, al menos en estos 8 versículos, vemos claramente eso. En la segunda pregunta acerca del por qué, lo describen los primeros 2 versículos, hablando de que esta congregación o gobernantes pronuncian en verdad justicia, o sea, habla, se pregunta si verdaderamente son justos, si están juzgando rectamente, y observa el corazón de ellos y dice, en el corazón maquinan iniquidades, hacen pesar la violencia de vuestras manos en la tierra, es decir, claramente estaban siendo azotados por los gobernantes o por parte de esta congregación. En el para qué, ¿sí? En el para qué pide esto, en cierta forma no está pidiendo, si bien parece muy violento la petición y la oración, el pedido es porque ellos se apartaron, lo describen en el versículo 3 al 5, y se apartaron, entonces para que ellos se vuelvan, se descarriaron para que vuelvan al camino. En realidad lo que está pidiendo es que Dios los haga volver, que lo haga ver su andar diario, su pecado, y lo que está pidiéndole a Dios es que los vuelva a poner en el camino. Y sobre si nosotros podemos y debemos orar así, como decía al principio, como dije recién, eh, si bien esta parte es claramente imprecatoria, aunque los cristianos no debemos pedir mal sobre los enemigos personales, podemos pedirle a Dios que juzgue a tales gobernantes antes que hagan más daño, y que ponga a líderes justos. En cierta forma, podemos orar de esta manera, pero nuestro pedido tiene que ser por justicia, ¿sí? Y siempre extendiendo la misericordia que Dios tiene para con nosotros a aquellos que nos están haciendo mal. Muy bien, muchas gracias, Luis Bello, y gracias, grupo número 3. Y cuando nosotros estemos juntos de nuevo el jueves, vamos a continuar hablando sobre estos salmos y la justicia. Y sí que está bien orar por la justicia. También, pues, cuando nosotros estamos orando en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. También estamos, pues, pidiendo que Dios lleva a cabo su justicia, pero también estamos orando que pues vénganos tu reino, y estamos orando que el reino de Dios viene a nosotros y a todos por medio del Evangelio. Entonces, cuando nosotros estemos juntos de nuevo, vamos a hablar sobre estos salmos que pueden ser difíciles para nosotros, y especialmente esta pregunta: puede un cristiano orar así? Vamos a seguir con este tema, tomando en cuenta que Dios quiere que todos sean salvos, pero también que Dios es un Dios justo. Y vamos a ver que eso es posible, que podemos tener un Dios que es 100% justo,
y también 100% perdonador a la vez por medio de Cristo y la cruz de Cristo. También, ya que hemos estado tocando algunos temas difíciles, quiero cerrar viendo el Salmo, a ver, aquí, este Salmo que tengo aquí en la parte más abajo. El Salmo 83, versículo 16. Llena sus rostros de vergüenza. Ok, esto es fuerte, sí. Y que busquen tu nombre, Jehová. Entonces, ahí tenemos el uso de algunas de estas oraciones como un uso de, o pues una súplica para que la ley y el evangelio trabajen en equipo para el bienestar espiritual de la otra persona. Entonces, aún en momentos en que el salmista pronuncia estas oraciones, tiene la esperanza de que los juicios de Dios pueden servir de advertencia para llevar a algunos de los impíos al arrepentimiento. Eso vemos cuando la ley funciona como una amananza. Ok, pues esta es una advertencia. Ahora voy a arrepentirme, voy a acercarme a Dios, voy a cambiar de dirección. Y vemos que muchas veces cuando los salmos son utilizados así, cuando nosotros tenemos oraciones pidiendo que Dios lleve a cabo su justicia, también vemos este aspecto, que pues siempre hay la oportunidad de arrepentirse y que este castigo, esta amananza, este juicio, esta justicia sea una forma para poder llevar al pecador al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que nos espera en la siguiente lección. Muchas gracias a todos por su participación esta noche. Vamos a cerrar aquí, pues, eh, vamos a tomar un Pastor, ¿usted momentito. cree que Sí, mañana pueda mandarnos la grabación de hoy? Perdone. de esta grabación. Sí, Sí, esta noche, Dios mediante, esta noche voy a subir esta muchas gracias. grabación. Sí, no hay de qué. Y, y, y una pregunta rapidita, yo sé que estamos contra el tiempo. En el proyecto final hay muchos de estos salmos que hay situaciones. En el trabajo tenemos que poner que es un salmo imprecatorio o no, no es necesario. Puede, y para su proyecto final, no tienen que hacer un análisis a cada uno de los 150 Ah, no, salmos. yo sé que no, pero ponerle sí, tal vez, por ejemplo, Sí. que el Salmo 35 es imprecatorio, entonces poner imprecatorio no es necesario. No, no es necesario. No. Gracias. No, de nada, no hay de qué. Y sí, vamos a seguir hablando también sobre su proyecto final, que tiene algunas partes, y una parte es lo que Natalie mencionó, que ustedes van a hacer como su directorio de salmos, como su clave, como su herramienta, como, ok, una persona desconsolada, voy a este salmo, o una persona que quedó sin empleo, ok, este salmo en donde vamos a hablar un poco más sobre esta parte de su proyecto y también van a elegir un salmo a su gusto para preparar un devocional. Otras preguntas, dudas antes de cerrar para esta noche, pues tomando en cuenta que vamos a continuar la conversación sobre los salmos imprecatorios el jueves. Muy bien, muchas gracias por haberme prestado pues casi media hora, pues 15 cuarto de hora adicional. Voy a subir la grabación esta noche. También voy a tratar de subir la tarea y nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Que todos tengan una excelente noche. Oremos. Gracias, Pastor Matt. A Muchas todos, bendiciones, feliz y victorioso descanso. Igualmente. Señor de los cielos, te damos gracias que tú eres un Dios justo, pero también un Dios perdonador. Y te damos gracias que nosotros hemos experimentado, pues, tu perdón, tu favor, que contamos con la certeza de la vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. También te damos gracias que mientras estamos rumbo a nuestro hogar celestial, sabemos que tu Hijo, el Cristo, gobierna todas las cosas para nuestro bienestar.
que Él esté con nosotros esta noche, protegiéndonos y a nuestros seres queridos de todo tipo de mal. Danos la oportunidad de amanecer mañana listos para servirte y también para servir a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Bien, buenas noches. Igualmente, muchas Bendiciones para bendiciones. todos. Gracias, Bendiciones. pastor. Bendiciones, Buenas pastor. noches. Buenas Buenas noches. noches, hermanos, a Gracias, todos. que todos descansen. Buenas noches. A todos Buenas noches iguales. a todos. Gracias. A todos, hermanos, buenas noches, donde se encuentren. Igualmente, que todos descansen muy bien.